Chile. Naturalmente parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 24 de octubre, vamos a estar conversando sobre la prevención del cáncer de mama, en honor a que este es el mes de la prevención de esta enfermedad. Recordemos que el pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, y es una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad. En Chile, el cáncer de mama es la primera muerte oncológica en mujeres y la segunda causa de muerte en temas generales. Como sindicato de docentes de la Universidad Austral de Chile, el directorio cree que es fundamental abrir estos espacios de conversación sobre salud mamaria, prevención y autocuidado, especialmente desde una mirada que cruce la salud pública con la investigación académica. Hoy nos acompañan 4 invitadas a las cuales voy a presentar ahora. Voy a iniciar por quienes tengo acá a mi lado: a Susan Toro, matrona y encargada del programa de cáncer de mama del Seremi de Salud de Los Ríos. Bienvenida, Susan. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias igual por aceptar acompañarnos este día. Y también a Mabel Ríos. Ella es matrona y coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Base de Valdivia. Bienvenida, Mabel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien y muy contenta de estar aquí hablando de un tema tan importante. Así es. Muchas gracias igual por aceptar esta invitación. Y saludamos también a quienes nos acompañan de forma online, a quien vemos arriba, a la decana Pamela Ehrenfeld. Ella es, como digo, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Bienvenida, decana. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos por la invitación. Muchas gracias. Y también saludamos a la profesora Mónica Gutiérrez, que es académica de la Escuela de Enfermería de la sede de Puerto Montt, quien nos va a aportar con sus conocimientos desde la región de Los Lagos. Bienvenida, profesora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, rodeada de especialistas en el área, así que podemos aportar en todo lo que sea necesario para la comunidad. Muchas gracias, profesora, también por aceptar participar de este programa que es tan importante, conversar, concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. Quisiéramos iniciar con una pregunta muy corta, en honor al tiempo también, 1 minuto cada una, y que nos cuenten principalmente por qué el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en mujeres en Chile. Después vamos a ir ahondando más en todos los detalles, pero que cada una nos dé como una respuesta general para solo introducir la temática. Empecemos por acá. Susan, por favor. Ok. Bueno, el cáncer en general es un diagnóstico lapidario todavía. Tenemos tasas muy altas a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel país y a nivel regional. Tal como decías tú, hay algunos cánceres que tienen mayor incidencia que otros, y particularmente el cáncer de mama es uno de los que tenemos y que produce la mayor cantidad de mortalidad en mujeres chilenas. Esa es nuestra grave problemática hoy día. El tener en cuenta que el cáncer de mama, como uno de los diagnósticos en cáncer, es el que hoy día mata a más mujeres en nuestro país. Por eso, y por la incidencia que este tiene, es que para nosotros sí es una grave problemática de salud pública, y como región la estamos abordando de manera intersectorial, porque salud queda un poquito chico para poder trabajar en prevención y en pesquisa temprana, que es lo que nos interesa.
Muchas gracias. Mabel, ¿le gustaría continuar? Sí, bueno, el riesgo del cáncer de mama es bastante alto en la mujer en la medida que aumenta la edad, ¿ya? Sobre todo, ¿no es cierto?, en mujeres mayores de 50 años, a pesar de que en nuestra realidad estamos viendo cada vez mujeres más jóvenes. Hay factores de riesgo, ¿no es cierto?, que vale la pena mencionar y que tienen que ver muchas con nuestras conductas, con nuestros hábitos, la obesidad, el consumo de alcohol, de tabaco, ¿cierto? El consumo de las grasas, en general este aumento de la comida chatarra que se ha hecho tan habitual en nuestra población, ¿cierto? Y que lamentablemente afecta desde la juventud, desde los niños, ¿no es cierto? Que son factores de riesgo que tienen que ver con el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, todas esas conductas, la vida sedentaria, la falta de ejercicio, ¿verdad?, los excesos en cuanto a alimentación, son factores que realmente han hecho que esto aumente. Muchas gracias. Le damos el paso a nuestras invitadas que nos acompañan de forma online. No sé si alguna quisiera iniciar. Ya, empecemos por la decana. Sí, yo quisiera agregar que todavía sigue siendo un tanto incierto cuáles son los factores, como bien mencionaba Mabel, que más están aumentando en esta mayor tasa de incidencia, pero lo que sí la comunidad tiene que tener claro es que no son los factores genéticos. Eso en general no ha cambiado, ¿no es cierto? El 10%, el 15%, incluso en nuestro país, y es una realidad a nivel mundial, son atribuibles a factores hereditarios. Entonces, entre un 85 y un 90% son otros factores. Y a lo que se mencionaba, ¿no es cierto?, respecto a la alimentación, el tipo de comida, el sedentarismo, en los cuales somos líderes a nivel también, ¿no es cierto?, latinoamericano, somos uno de los países con las tasas más altas de sedentarismo, una de las tasas más altas de obesidad, como se mencionó hace un par de días. Está todo el tema del microplástico. El hecho de que hoy en día consumimos, transportamos, incluso preparamos nuestros alimentos en contenedores plásticos, algo que no ocurría antes, y los plásticos hoy en día tienen un compuesto que se llama bisfenol, que en el momento que se supo que era cancerígeno, particularmente el bisfenol A, lo que hizo la industria fue reemplazarlo por otros tipos de bisfenol, FS, etcétera, pero cada uno de ellos hoy en día también está demostrando tener prácticamente la misma incidencia en términos de producir esta enfermedad. Y otro factor que me parece relevante porque se está estudiando en los últimos años es el efecto de los computadores, de la luz, lo que llamamos, ¿no es cierto?, la cronodisrupción. El hecho de que la melatonina, que es nuestra hormona que nos repara, nos ayuda en la reparación de todos nuestros procesos en nuestro cuerpo, que actúa principalmente en la noche, cuando vamos al descanso, cuando vamos al reposo, cuando estamos en la oscuridad, cuando se produce este pic. No está ocurriendo en la mayoría de la población porque cual más cual menos todos nos dormimos con el computador, con la luz encendida, con el televisor, vivimos en ciudades, ¿no es cierto?, o en lugares que están más iluminados, y todos esos factores pueden estar de alguna manera, ¿no es cierto?, contribuyendo a esta incidencia, sobre todo en población más joven. Muchas gracias, decana. Profesora Mónica. Sí, bueno, como para agregar, yo creo que también hay un tema cultural que todavía hace que la pesquisa no sea oportuna. Todavía existe un cierto tabú en lo que es hablar del cáncer, hay miedo, ¿cierto? Muchos mitos, y nuestra cultura todavía conlleva que principalmente la mujer se postergue por el cuidado de los demás integrantes del grupo familiar. Por lo que yo creo que es súper importante hacerse consciente del propio cuerpo, de familiarizarse con el autoexamen, con la exploración, y también estos exámenes preventivos que permiten una pesquisa oportuna, y por lo tanto que esta alta cifra poco alentadora de la mortalidad que conlleva este cáncer vaya disminuyendo. En los últimos años, como bien dicen las colegas aquí, que ha ido en aumento. Entonces, relacionado a toda esta calidad de vida, todos estos microplásticos, la exposición a las hormonas exógenas, ¿cierto?, como métodos anticonceptivos a temprana edad también conlleva eso. Soy integrante del Comité de Lactancia Materna del Ceremi Los Lagos acá,
y también el hecho de que la mujer da poco tiempo o no alcanza a dar una lactancia materna, que es un factor protector. También creo que es súper importante concientizar a las mujeres de temprana edad, desde la época escolar. Yo creo que esas son cosas que llevan a que hoy en día estemos con cifras poco alentadoras al respecto y con campañas tan agujas en el último periodo, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, profesora. Entonces escuchábamos a la profesora Mónica Gutiérrez, ella es de la Escuela de Enfermería de la sede Puerto Montt. Entonces, ustedes son 4 invitadas y 4 invitadas muy parecidas y muy distintas a la vez, y cada una puede aportar de distintas áreas, por lo cual dividimos también en bloques un poco las preguntas, y quisiéramos empezar por Mabel. Como usted trabaja en el hospital base y coordina la unidad de patología mamaria, quisiéramos preguntarle cómo se diagnostica el cáncer de mama y cuál es la importancia de este autoexamen que uno tiene que realizarse, y obviamente de la mamografía que se realiza después de los 40 años. Bueno, en realidad la importancia de este cáncer es el diagnóstico precoz, ¿no es cierto? En la mujer, la conducta del autoexamen de mama debiera partir, ¿no es cierto?, alrededor de los 18, 20 años, cuando ya se completa el desarrollo mamario, ¿ya? Y es ahí donde hay que empezar a educar a la juventud, ¿cierto?, sobre este autoexamen que es tan importante y que nos permite conocer nuestra mama, mirar, ¿no es cierto?, frente a un espejo a la mama, luego palparla buscando la presencia de algún nódulo o de alguna anormalidad, ¿no es cierto?, nos ayuda con la pesquisa. Si bien es cierto, al palpar un nódulo uno debe preocuparse inmediatamente de estudiarlo, ¿sí? Pero si uno no se hace el autoexamen nunca va a saber si encuentra algo anormal. Y luego, desde los 40 años, uno debiera partir con la mamografía anual, que es el único examen que ha permitido reducir las tasas de mortalidad de cáncer a nivel mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos permite la pesquisa precoz antes de que un nódulo llegue a ser palpable. Ya. Por lo tanto, uno debiera ser responsable en ese aspecto y hacer un examen que es el más importante para la pesquisa precoz en la mujer mayor de 40. ¿Sí? ¿Y por qué no antes? Porque el tejido mamario de la mujer va cambiando con la edad, ya con la lactancia también, porque si uno hace una mamografía en una mujer muy joven, antes de los 40, antes de los 35, ¿verdad?, va a encontrar mucho tejido mamario distribuido en la mama, lo que nos produce una imagen como nublada que no permite, ¿no es cierto?, estudiar bien ese tejido, y hay que complementar con una eco mamaria. Ya. Cuando una mujer joven se autopalpa un nódulo, parte con una ecografía. ¿Ya? La ecografía es el examen de elección en la mujer más joven, ya que si la ecografía muestra que hay algo ahí que es anormal, se va a complementar con una mamografía después. Entonces, son los 2 exámenes que uno debiera, ¿no es cierto?, tener presente, y hacerlo idealmente anual, y en la mujer joven cuando se pesquisa algo, ¿no es cierto?, que hay que estudiar. Y luego de eso, en nuestra unidad, la derivación, ¿no es cierto?, de la atención primaria en especial, que es, digamos, nuestra unidad es el centro de derivación para el diagnóstico del cáncer de mama, donde trabajan cirujanos, ginecólogas, ya que reciben a nuestras pacientes con un examen alterado, ya sea clínico por autopalpación o mamografía o ecografía alterada, y es ahí donde se indica qué tipo de biopsia, porque finalmente es la biopsia la que va a confirmar un diagnóstico. Y ahí tenemos el apoyo de la imagenología, donde hay radiólogas especialistas en el área de mama que realizan estas biopsias, ya sea bajo ecografía, bajo mamografía, ¿verdad?, que nos van a confirmar un diagnóstico, ¿ya? Y en base a eso procede todo el resto del tratamiento que hay que realizar. Estimada, ¿cómo funciona todo esto para acceder a estos exámenes en el sistema público y el sistema privado, teniendo en cuenta de que muchas veces el sistema público está colapsado para conseguir horas con matrona? Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Porque según lo que entiendo, lo que comentaba, las mujeres llegan allá al hospital cuando ya tienen como un diagnóstico o algo que tienen que seguir investigando, ¿cierto? Pero sí, inicialmente, ¿cómo funciona este procedimiento para averiguar si es que hay algo o no? Es un tema delicado el acceso a la atención primaria, porque
lamentablemente no se cuenta con la disponibilidad de horas suficientes para el acceso de nuestras pacientes, lo que algunas veces obliga a esa paciente a consultar en el extrasistema con un médico privado, ¿cierto?, que es el que va a iniciar el estudio, ¿ya? Pero en la atención primaria hay disponibilidad de mamografías, principalmente en el grupo de 50 a 69 años, que es el grupo etario en el que aumenta el riesgo del cáncer de mama y donde se prioriza la posibilidad de hacer mamografías, ¿ya? Los centros de atención primaria cuentan con la posibilidad de solicitar la mamografía. En Valdivia, por ejemplo, hay mamógrafos que son del sistema público y que tienen conexión con los consultorios. Otros consultorios compran servicio en centros privados para la realización de estas mamografías. Entonces, la verdad es que uno dice, no, pero es que el acceso está difícil, sí, pero hay que insistir. O sea, yo siempre le digo a las pacientes, si uno va y le dicen, te van a llamar, ok, espere un par de semanas, si no la llaman, insista hasta que logre el acceso, porque es difícil y eso yo creo que es un tema que hay que resolver, ¿no es cierto?, y en el que se debiera trabajar. Teniendo la mamografía, si se requiere de una ecografía complementaria o si es una mujer menor de 40 también tiene acceso a una ecografía. O sea, en atención primaria se puede, ¿sí? Y pacientes que optan por el sistema privado tienen la posibilidad de ir a un centro donde le pueden tomar la mamografía incluso sin orden, porque la paciente va y solicita, ¿no es cierto?, una mamografía, el mismo radiólogo emite una orden y le toman la mamografía, ¿ya? A partir de ese examen, si hay algún nódulo sospechoso, ¿verdad?, se verá la posibilidad de hacer la ecografía e ir al mismo centro. Son exámenes que en realidad por FONASA no son tan caros. Si uno piensa en una mamografía más una ecografía en el sistema privado por FONASA, salen alrededor de 50.000 pesos. ¿Ya? Entonces, muchas de estas pacientes optan a veces por hacerse la biopsia incluso en un centro privado, ¿ya? Y recién ahí son derivadas a la unidad de patología mamaria, ya sea porque dan la vuelta por atención primaria ya con un diagnóstico, ¿no es cierto?, listo, o son derivadas directo a nuestra unidad. Y la verdad es que nosotros tenemos la posibilidad de abrir la puerta a la gente que viene del sistema privado también, ya sea con una sospecha de cáncer de mama o con el cáncer de mama confirmado. Muchas gracias, Mabel. Entonces, pasando también al tema de la salud pública, quisiéramos continuar preguntando a Susan, ¿cómo se comporta el cáncer de mama acá en la región de Los Ríos y cuáles son las cifras actuales? No sé si tienen estudios como actuales de este año o quizás de los últimos años. Sí, bueno, en la Seremi contamos con un sistema que se denomina Registro Poblacional de Cáncer, en donde existe una trazabilidad de cada caso de cáncer. Y en el caso del cáncer de mama hemos visto que en el último quinquenio el número de casos y la incidencia se ha mantenido, digamos, más o menos estable, con un relativo aumento, pero lo que más nos llama la atención y lo que hemos conversado en los diferentes conversatorios y que hemos tratado de sensibilizar a la comunidad es que los casos nuevos que hemos visto y que más nos preocupan son precisamente, como decía Mabel, en población joven, en población que tiene menos de 40 años, en donde estamos viendo una incidencia que va en aumento. Y eso relacionado con los factores de riesgo que pensamos que hoy día sí sabemos que entre un 85 y un 90% efectivamente son factores de riesgo ambientales o conductuales. Y por eso es tan importante tener el ojo en eso. Las incidencias tienen que ver con los casos nuevos y efectivamente estamos teniendo casos nuevos de cáncer de mama precisamente en mujeres menores de 40 años. Y es ahí donde más nos preocupa. ¿Sí? ¿Y esto a qué se deberá? Todas las invitadas igual pueden ir aportando si quieren a lo que van diciendo las otras invitadas. ¿A qué se deberá de que hay un aumento de casos en las mujeres más jóvenes?
La verdad es que nos hemos conversado en diferentes oportunidades con Pamela, que está aquí presente, la decana, con el equipo de patología mamaria del hospital, y en realidad hemos visto que en general sí ha aumentado la pesquisa, existe mayor disponibilidad de mamografía y de ecografía mamaria. Hoy día sabemos que, por ejemplo, la mamografía no requiere orden médica, sabemos que está cubierta por GES también en la edad más complicada, que es de 50 a 69 años, por lo tanto, existe mayor oferta de posibilidad de poder examinarse, tanto en el ámbito público como en el privado. Pero también reconocemos que la presencia de factores de riesgo, como decía Pamela, están presentes en el día a día y que hoy día estamos mucho más expuestos a estos factores de riesgo, a la obesidad, a la presencia de microplástico, al sedentarismo, a alcohol, tabaco y en general todo lo que también constituye un riesgo para enfermedades cardiovasculares, que también son de las primeras causas, digamos, de muerte que tenemos a nivel país. Entonces, yo creo que es importante reconocer que existen diferentes mecanismos en los que entendemos que estamos cayendo hoy día y tenemos que reconocer que sí somos una población que está susceptible de todos estos factores de riesgo. Iba a consultar, no sé si alguna quiere aportar algo sobre la pregunta que había realizado sobre el aumento de casos en mujeres de menor edad. No, por ahora creo que no. Ya, le iba a preguntar, Yo solo Susan. sumaría que Sí. falta un poquito el estrés. Sí. Sí. Muchas gracias, No profesor. he encontrado aquí la manito para pedir la palabra, así que me disculpan. No, creo que tampoco la vamos a ver acá. Pero les escribía por el chat. Que el estrés es un factor que no hemos transmitido y que hay evidencia efectivamente, ¿no es cierto?, de que el estrés pudiese ser un contribuyente importante. Muchas gracias, decana. Si quiere, cuando quiera aportar algo, díganos nomás porque nosotros no vemos acá el chat. Entonces no vamos a poder leerla. Le iba a preguntar, también hay un porcentaje de hombres que les da cáncer de mama. ¿Eso cómo está representado en porcentajes a nivel nacional y regional quizás? Sí, ¿respondo yo? Sí. Bueno, sí, efectivamente hay presencia de cáncer de mama en población masculina, sin embargo el porcentaje es menos de un 1%, es poquito, por suerte. O sea, estamos focalizados principalmente en la búsqueda en población femenina, en mujeres, sin dejar de lado que sí existe presencia, pero en porcentajes muy bajitos de población masculina. Perfecto. ¿Cómo han trabajado como desde la Seremi la difusión para ayudar a difundir todas las campañas de la prevención contra el cáncer de mama? ¿Cree que han evolucionado, han ayudado estas políticas públicas, ya sea, o campañas de difusión? Sí, bueno, el giro o la pega un poco de la Seremi de Salud tiene que ver con la prevención y la pesquisa temprana. Ese es nuestro giro. Y pensando en eso es que el entender que trabajar intersectorialmente, es decir, apoyado tanto por la academia como por el ámbito intrasectorial, es decir, por el hospital, por los SECOF, por los CEFAM, por las postas, además de la sociedad civil organizada, poder contar con una red mancomunada en el ámbito preventivo, es decir, fortalecimiento de factores protectores de la salud, es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Eso baja desde una mesa regional de cáncer que tenemos que... Vuelvo a repetir que todo esto está pensado como para el cáncer en general. No estamos solo focalizados en el cáncer de mama. Sin embargo, es uno de nuestros principales focos, pero está pensado en todos los cánceres, ¿sí? También ahí fortalecemos harto el cáncer de próstata, que tiene una incidencia muy alta también a nivel país y a nivel regional. Y todas estas instancias de trabajo generalmente son, como les digo, mancomunadas y articuladas a nivel intersectorial, porque reconocemos que la importancia de
conocer los determinantes sociales, saber cómo la población está viviendo, de qué manera puede desarrollarse en su ámbito laboral, en su ámbito social, dónde viven, cómo viven, y que tiene que ver también, como decía Pamela, con los niveles de estrés, con el que como, si tengo o no tengo agua potable, si tengo posibilidad a lo mejor de tomar o de mantener vidrio en todos los, digamos, los insumos que uso y no solamente plástico, etcétera. Yo creo que todo eso finalmente nos lleva a entender que necesitamos tener y volver a una vida más sana, a ojalá comer nuestros propios alimentos, a tener una vida más sustentable y con mejor calidad de vida, porque de todas maneras eso, la vida en familia, el compartir, todo eso finalmente nos va a llevar a proteger nuestra salud, no solo en cáncer, sino en varias enfermedades. Muchas gracias, estimada. Pasemos ahora entonces a conversar sobre lo mismo de las cifras en la región de los lagos. Profesora Mónica, usted hace poco escribió una columna, la vimos, creo que era una columna, la vimos publicada en Diario Watch, donde nos contaba un poco sobre la realidad que está sucediendo en la región de los lagos en cuanto al cáncer de mama. Entonces, si nos puede contar un poco qué panorama observan ustedes como profesionales de la salud en la región de los lagos sobre el diagnóstico del cáncer de mama. Bueno, un panorama bastante parecido a lo que señalaban de la región de los ríos, ¿cierto? Con una, más o menos entre el año 2021 y 2022, que estábamos saliendo recién de lo que es la pandemia, se registraron más o menos 170 fallecidas por cáncer de mama y esa cifra ha ido aumentando a la fecha. Y el análisis en el fondo es, si bien Chile geográficamente tiene su particularidad, todavía hay mucha centralización hacia lo que es el acceso en la atención de salud, y con todavía esta gran brecha de lo público-privado. Si bien hay hasta las garantías explícitas en salud, todavía falta que llegue esa salud a los sectores rurales. Acá tenemos el archipiélago de Chiloé, ¿cierto? Que hay mucha gente que vive en ruralidad y que carece de la posibilidad concreta de llegar a exámenes, acercándose como más al radio urbano, ¿cierto? Mamografía, etcétera. Las postas rurales también van cada cierto periodo, se hacen campañas, operativos de equipos interdisciplinarios, pero no dan abasto porque ha crecido la población significativamente en la región de los lagos. Uh-huh. Ya hay mucha gente que proviene de los inmigrantes y que eso también ha llevado a una mayor exigencia al sistema público de salud. Hacen las mismas campañas de pesquisa, ¿cierto? Con el consultorio móvil, tratando de abarcar la mayor posibilidad de población, pero sigue quedando corto. Y en el fondo también ha habido un trabajo desde la academia de tratar de hacer conciencia a través de las educaciones a la población de la importancia que tiene el tener su chequeo periódico de salud, y ahora ya estamos considerando este grupo etario más joven. Pero así todo todavía cuesta llegar, porque incluso hasta las mismas estudiantes, si bien hay campañas, ¿cierto?, para hacerse chequeo a través de la DAE, no llega como uno esperaría que llegaran a hacerse sus exámenes, siendo que no les impacta económicamente. Entonces, a nivel país estamos bastante mal en realidad con la cifra de cáncer, del diagnóstico por año y de la mortalidad que esto tiene también comparativamente año a año va en incremento. Por lo tanto, tenemos que hacer campañas de mayor impacto, creo yo. Profesora.
Esperemos, ahí sí, sí. ahí volvió el audio. Ya, muchas gracias. Entonces le estaba preguntando, profesora, ¿qué factores socioculturales o socioeconómicos inciden en que las mujeres sean diagnosticadas quizás tardíamente? Bueno, yo creo que primero lo cultural, ¿cierto? Que no hay, hay una analfabetización de salud. La gente todavía no habla de salud como algo tan propio, del autocuidado. Como bien decía, los estilos de vida son relacionados a un alto consumo de grasa saturada, alimentos envasados, de comida rápida, y por lo tanto, y se sabe que la población lo sabe y los estudios lo demuestran que tienen conciencia de que eso es dañino, pero no hay un acuso recibo importante para hacer cambios. ¿Ya? El estrés en el fondo es como una rueda, ¿cierto? Que estoy estresado como poco saludable y me baja la defensa, o sea, es como todo un relacionado. Eso al respecto, también se reconoce que la población de menores ingresos no tienen tanto acceso a la salud, como decía anteriormente las colegas, ¿cierto? Que les cuesta llegar a hacerse sus exámenes, ¿cierto? Porque de lo contrario, por la prontitud, tienen que hacer desembolso del bolsillo, ¿ya? O la espera es demasiado extensa para un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Todavía yo creo que falta que el grupo familiar se involucre en lo que es la salud desde esta perspectiva, que no está ajeno a nosotros, que a cualquiera nos puede suceder, ¿cierto?, de que podamos padecer algún cáncer y por lo tanto eso va a impactar radicalmente al grupo familiar y a la sociedad en sí. Entonces, se entiende que las personas que son cuidadoras de otros también, como decía anteriormente, se dejan un poco de lado en el autocuidado. Profesora, ¿y cómo se está abordando este tema desde la formación de los futuros profesionales de la salud en Chile? Usted como académica, como formadora de los futuros profesionales, ¿cómo se está abordando esta temática hoy en día en las aulas? Claro, nosotros dentro de todas las carreras del área de la salud tenemos un componente teórico-práctico. En el componente teórico es, bueno, el conocimiento, ¿cierto?, de la anatomía, el funcionamiento del organismo y después las patologías que se pueden presentar. Por lo tanto, ahí es donde las distintas disciplinas tienen una función súper importante que es la exploración, el examen físico, la valoración, la anamnesis, la entrevista que se hace al usuario, y esto tiene que ser integrativo. Tiene que considerar a la persona como lo biopsicosocial, desde sus creencias, las rutinas cotidianas, inclusive hasta cómo calefacciona la casa, porque eso puede impactar también en su salud, ¿cierto? El tipo de labor que hace cotidianamente, el estudio que tiene, también sus perspectivas de vida, la religiosidad que pueda tener para que empáticamente y de manera humanizada puedan abordar a la persona que está en un proceso de enfermedad cualquiera y también que logren identificar las necesidades del usuario desde lo psicoemocional, ¿cierto? Si hay un diagnóstico o la sospecha de un diagnóstico de un cáncer, que puedan orientar a la persona desde lo emocional, acompañarlos en el proceso y desde lo ya más científico, que se diagnostique a tiempo y de manera conjunta con el usuario puedan también planificar el tratamiento de acuerdo a lo que indican las guías ministeriales, ¿cierto? Y lo que la persona también necesita entender, consentir de alguna manera.
porque viene una planificación terapéutica después y la persona tiene que ser consciente de lo que va a significar para su persona. En el caso de Valdivia o en el caso del Hospital Puerto Montt, son hospitales base que reciben población de muy lejos, y que eso puede significar que a lo mejor el paciente y su el grupo más cercano tengan que viajar y quedarse algún periodo en la ciudad, ¿cierto? Y eso impacta a todo el grupo familiar. Entonces, desde esa perspectiva, con el conocimiento de la evidencia científica actualizada, estar constantemente revisando las nuevas investigaciones, también permite, ¿cierto?, poder aportar, y posteriormente algunas disciplinas también aportan desde la evidencia científica con tesis también. Entonces, y eso conlleva que desde la academia podamos abordar todas las aristas, tener conocimiento de lo que sirve y podría impactar a la gestión sanitaria, ¿cierto?, en lo que son la prevención y la promoción de la salud, y ya posteriormente al mejor tratamiento y una rehabilitación, ¿cierto?, oportuna y humanizada principalmente. Muchas gracias, profesora. Entonces, para ir pasando también al tema de, como usted mismo lo mencionaba, la investigación, quisiéramos conversar con la decana. Entiendo que usted, decana, es parte de un equipo que lleva trabajando desde el 2018 en un test de diagnóstico precoz del cáncer de mama. Me imagino que acá por lo menos las invitadas ya conocen su trabajo, porque se deben haber encontrado en muchas ocasiones, pero si le puede contar a nuestros auditores y auditoras en qué consiste este test, con quiénes se está trabajando, desde cuándo se está trabajando, cómo han ido avanzando en cada etapa, y todo esto para que los auditores y auditoras estén informados sobre los avances en cuanto a investigación de la prevención del cáncer de mama, por favor. No la escuchamos. No la escuchamos. A ver, espera un poquito, vamos a ver acá. Está hablando, chicos, y no se escucha. No. Ya, lo estamos... A ver, profesora, ¿puede hablar? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. No. ¿Sí? Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Muchas gracias. Les decía que efectivamente ahí tenemos a la otra parte de las investigadoras, y quisiera sí agradecer el espacio, agradecer como siempre a todas las mujeres que han participado en este estudio, muy especialmente el apoyo que hemos tenido de la Ceremi y de la Unidad de Patología Mamaria. El proyecto permitió en su primera etapa, el 2018 al 2020, determinar que de 5 posibles proteínas que nosotros estudiamos en una muestra de sangre de mujeres, había una que es familia del antígeno prostático, que es la calicreína 3, que pudiese ser a futuro como nuestra calicreína femenina, que le hemos llamado, y un examen que particularmente no busca reemplazar a otros, ni a la mamografía, ni a la ecografía, ni exámenes, ¿no es cierto?, más precisos, tal vez como las resonancias u otros desde el punto de vista imagenológico, pero sí aportar por el bajo costo, por el hecho de poder utilizarlo de manera más amplia en sectores donde tú no cuentes con profesionales para realizar o equipos para realizar exámenes imagenológicos, como una señal de alerta para que aquellas mujeres que tengan valores altos de este posible biomarcador puedan ser derivadas de manera más oportuna a realizarse su ecografía, y de esa manera poder determinar si la presencia, ¿no es cierto?, de un tumor o no es benigno, es maligno, si hay un cáncer, y poder llegar con un tratamiento a tiempo. Este proyecto ha contado con el apoyo desde el gobierno regional y su consejo regional, y tuvo una segunda etapa que nos deja mucho más esperanzadas, que acaba de cerrar. De hecho, hoy día me llegó la aprobación del informe técnico, así que agradezco mucho también por ello. Ya es un descanso, cumplir también con la parte normativa.
Y en esta segunda etapa pudimos ampliar a 200 mujeres sanas que participaron, es decir, sanas, la mayoría de ellas con su mamografía al día o sin un diagnóstico de cáncer, en los cuales el nivel del biomarcador es bajo, y una nueva corte de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, quien es nuestra profunda gratitud, como siempre lo digo, porque imagínense lo que es recibir un diagnóstico como este y aún así tú estás dispuesta a donar una muestra de sangre. Esa es generalmente la ayuda que nos presta Mabel. Ella explica un poco el proyecto a las pacientes que decide participar, y en general el 90 y tanto % de ellas ha accedido, casi el 100%, que a pesar de que esto pudo haber llegado tarde para ellas, sí tienen esa mirada altruista de que esto se investigue, de que pueda a futuro, ¿no es cierto?, validarse y que pudiese llegar a constituir una herramienta alternativa para la población femenina a futuro. Es una etapa larga, necesitamos, y ahí aprovecho, ¿no es cierto?, el hecho de que estamos seguramente siendo escuchados en los lagos, porque yo he tocado las puertas del gobierno regional de los lagos, necesitamos validar esto en otras regiones de Chile, ya estamos en conversaciones con otros países para poder validarlo en otros países, y estamos en la etapa más compleja, que es la que no puede hacer el equipo que tú ves aquí, o el equipo de la universidad, que es realizar el prototipo. Y ahí tú necesitas apoyo, ¿no es cierto?, desde la empresa. Hasta el momento hemos contado con el apoyo de Valtech Diagnostics, que es una empresa chilena, pero nos ha ido mal en la adjudicación de los fondos a nivel centralizado, por así decirlo, desde la NIT, para llegar al desarrollo de ese prototipo. Seguramente también porque nunca habíamos estado en una etapa como esa y tenemos desconocimiento de cómo se piden, cómo se postulan a esos fondos, etcétera. Así que estamos en esa etapa de perseverancia para poder ver materializado el posible test que permita la detección de este posible biomarcador, porque quedan varias etapas para poder hablar efectivamente de un biomarcador. Claro. Decana, usted mencionaba de que este no sería un examen que vendría a reemplazar la mamografía ni nada por el estilo, sino que complementa también, o quizás antes, por lo que entendí, antes de los otros procesos. Y quisiera preguntarle desde qué edad podría aplicarse y cómo se podría aplicar si, por ejemplo, esto llegara a ser una política pública que se instaurara en el sistema de salud y ya estuviera como dentro del programa de salud. Ahí no sé cómo funciona, no entiendo muy bien el tema de salud, pero canasta. Fuera una política pública. Dentro de la canasta. Dentro de la canasta. Claro, en estos momentos nosotros tenemos mujeres desde los 40 años principalmente, y ahí es donde también vemos una posibilidad, porque el GES cubre ahora entre los 50 y los 59 en una periodicidad, ¿no es cierto?, cada 3 años. El tener un sistema de alerta, no es reemplazo, pero de alerta, ¿no es cierto?, preventivo, más económico, como hemos dicho, como es hacer una determinación en sangre, te permitiría poder ampliar el rango etario, es decir, podríamos empezar a utilizarlo en mujeres, ¿no es cierto?, desde los 40 años, y habría que ver si es que tiene utilidad en población más joven, porque la casuística, si en ese hay un aumento, es más bajo y tú necesitas un número de mujeres participantes relativamente importante para poder validarlo. Entonces es algo que va a tomar una ventana más larga de tiempo. Claro. Pero sí podrías en estos momentos, ¿no es cierto?, cubrir el periodo entre los 40 y los 50, y también otro periodo que está descubierto, que son las mujeres mayores a 59 años, y como te digo, podrías realizarlo, ¿no es cierto?, anualmente y derivar aquellos casos entonces donde los valores están altos. ¿Cuál es el miedo de esto? Que se ha dicho un poco lo mismo que ocurre, ¿no es cierto?, con el antígeno prostático, es ¿qué pasa? Efectivamente hay falsos positivos, es decir, a veces hay mujeres sanas que tienen valores altos, ¿sí? ¿Y cuál pudiese ser la causa? Hay que investigarlo, probablemente factores hormonales u otros, tal cual como ocurre, ¿no es cierto?, en el caso del antígeno prostático para los hombres. ¿Hay falsos negativos? Hay mujeres que, estando diagnosticadas en la unidad de patología mamaria, ya con una mamografía o una ecografía, han arrojado valores bajos en lo que nosotros llevamos del estudio. Sí, también, pero eso ocurre con todos los biomarcadores a la fecha, para los, ¿no es cierto?, para los cánceres. Tú tienes, pues esperable, ¿no es cierto?, que hayan estas desviaciones en la población y tú puedes tener falsos positivos y falsos negativos. La ventaja en el cáncer de mama es que tú tendrías estos otros exámenes, ¿no es cierto?, la mamografía, incluso la ecografía o incluso alguna resonancia u otro para poder hacer ya un diagnóstico confirmatorio.
Muchas gracias, decana. Entonces, ya para ir cerrando el programa, voy a hacerle una pregunta a todas ustedes. ¿Qué creen que falta aún por trabajar, ya sea desde la salud pública, la educación, la investigación, para lograr una detección más temprana y oportuna del cáncer de mama en nuestro país? Empecemos por acá, por Mabel, por favor. Yo siento que estamos al debe con la educación a la población. Ya. Existe una brecha grande ahí en los accesos de las mujeres a conocer el tema, a saber del tema, el acceso a la mamografía. Y creo que ese es un punto súper relevante en el que hay que trabajar. Mamografías hay disponibles. Nuestra región no alcanza el 40% de cobertura en mamografía. Y eso tiene que ver con los accesos también, ¿no es cierto?, al examen, a la atención primaria, que es la puerta de entrada para la pesquisa. Claro. Entonces creo que son dos cosas que hay que mejorar, en las que hay que trabajar y donde hay que invertir, ¿no es cierto?, dinero, disponibilidad. Si uno mira dónde escucha uno hablar de cáncer de mama en la televisión, en el mes del cáncer, octubre, puede ser que haya salido algo en este mes. Yo no veo tele casi nunca, pero pudiera ser. Pero el resto del año no se habla del tema. Entonces creo que faltan ahí campañas públicas que informen a la población, ¿no es cierto?, de los derechos que tienen, del beneficio que tienen, de lo frecuente que es este cáncer, ¿no es cierto?, y la importancia que tiene el diagnóstico precoz, que es fundamental. Muchas gracias, Mabel. ¿Susan? Sí, coincido totalmente con Mabel. Creo que la educación es fundamental. Creo que, tal como dice ella, no solo en octubre deberíamos hablar de cáncer de mama o cuando alguna figura pública tiene algún diagnóstico de este tipo y que ahí todos nos acordamos y hacemos campañas. Yo creo que esto debería ser de todos los días. Deberíamos estar conscientes de que efectivamente tenemos que hacernos una mamografía a las mujeres de más de 40 años, tener conciencia de que a lo mejor si no tenemos la disponibilidad en el sistema público por alguna razón, una mamografía, el copago FONASA no es tanto. O sea, hay que pensar en 20, 22 mil pesos que a lo mejor una persona pudiese ahorrar y ocuparlo para eso. Si tenemos la disponibilidad en el sistema público, aprovecharla también y no perder la posibilidad de este diagnóstico, que como sabemos, si se hace tempranamente, mejora muchísimo el pronóstico. Así es que en términos de autocuidado, también el autoexaminarse es fundamental. Sabemos que cuando pillamos nódulos que son de mayor tamaño, ya es un diagnóstico tardío, por lo tanto tenemos que estarnos examinando constantemente y en el fondo tomar conciencia de esta problemática, conversarlo, que no sea un tabú. El cáncer no debería ser un tabú, deberíamos conversarlo en los colegios, hablarlo con la vecina, hablarlo con la familia y estar conscientes de los mecanismos que tenemos para pesquisar y para cuidarnos. Muchas gracias, Susan. Pasamos por a las invitadas que nos acompañan de forma online. Escuchamos primero a la profesora Mónica, por favor. Bueno, concuerdo absolutamente con Mabel y Susan que la base de todo es la educación. Y la educación también, el autoestima, el quererse uno primero, el cuidarse, mirarse al espejo, no solamente para maquillarse. Son 2 minutos que puede durar un autoexamen, ¿cierto? Por lo tanto, si bien he visto cosas en televisión, yo veo las noticias, falta todavía más. Falta que haya más grupos de apoyo también, que veamos los clanes de las mujeres o de las personas conversando estos temas desde la propia vivencia. Y insisto, es el quererse un poco más aún. Muchas gracias, profesora. Entonces, decana, si nos puede usted responder la pregunta, ¿qué cree que es lo que aún falta para trabajar, para lograr una detección más temprana del cáncer de mama? Coincido plenamente en la educación, partiendo desde los colegios, partiendo de edad temprana, pero como una política. Y eso es, yo que soy parte de la Comisión Nacional del Cáncer, está declarado en nuestro plan, pero no tiene una bajada. El otro día lo dije en una reunión con el gobernador.
da mucha satisfacción por una parte saber que como región de los ríos estamos súper bien, pero luego cuando tú ves esos indicadores de que estamos súper bien, nacen un poco de instancias como esta, de personas como Mabel, como Susan, como colegas de otras universidades, etcétera, desde otros rubros que nos hemos sabido articular en los últimos años frente a esta problemática común y que hemos hecho y desarrollado un trabajo territorial importante, pero eso no responde necesariamente a lo que debiese venir, ¿no es cierto?, como una política país. Y eso es algo que estamos al debe, que tenemos que trabajar y que tenemos que sacar adelante de manera imperiosa, porque es una realidad que llegó para quedarse. Y por otro lado, también impactar dentro de las políticas públicas en que no podemos seguir teniendo cobertura de mamografía en el sistema público entre los 50 y los 59 años. Entonces, es altamente relevante poder actualizar nuestras guías clínicas, poder actualizarnos también a la norma internacional que ya dice incluso que la mamografía debiese realizarse a lo más, de manera bianual en mujeres mayores de 40 años. Así que tenemos desafíos importantes, pero claramente espacios como este nos ayudan a seguir soñando que como país lo podemos lograr. Así que agradezco la oportunidad, Claudia. Muchas gracias, decana. Entonces así finalizamos este capítulo. Agradecemos a cada una de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Como bien dije al inicio, el sindicato encuentra que es muy importante dialogar en torno a estas temáticas de prevención de la salud, ya sea tanto de cáncer de mama como los distintos cánceres o las distintas enfermedades que acomplejan a las mujeres. Entonces les agradecemos su tiempo y su buena disposición. Invitamos a nuestros auditores y auditoras a seguirnos en redes sociales como SINDOC-UACH y nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Voces Académicas. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.